sabéis que la mayoría de cosas me lo decís mucho cuando me veis por ahí, a mí me veis mucho en ferias por otros motivos, no por Lighting Adepts, y en ferias comerciales y tal, presentando producto y me contáis siempre, oye, pero es que lo que has contado en el último programa lo he leído ya, estaba en el libro, efectivamente, estaba en el libro, muchas de las cosas que os cuento aquí en el canal son parte de este libro que nos enseñó ahí Paco, que es diseño, iluminación, diseño contraste, que, bueno, pues que ha lanzado Lighting Adepts y que os agradezco mucho el apoyo que estáis dando porque ya queda muy poquito, realmente creo que quedan como unos 30 libros, una cosa así, de la edición limitada, que será una y ya está. Entonces, bueno, pues os agradezco mucho la tirada y que lo estéis siempre ahí empujando para verlo. Y os quería traer algo, fijaos que voy a intentar lanzarlo por aquí. Vamos a ver si soy capaz. Ahí está la transición. Fijaros qué gráfico más extraño, ¿no? A priori es un gráfico que uno se pregunta de dónde sale esto, ¿no? Voy a ver si me veo por aquí, si me puedo poner aquí abajo. Ahí me tenéis. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues yo os quería traer algo de escénica, ¿vale? Esto está más pensado para un escenario, ¿vale? No, salimos un poco del concepto del cine. ¿Y qué son todos estos puntos y tal? Bueno, imaginaros un escenario y que nosotros estamos viendo de frente esta escena, ¿vale? Esta caja. Es una caja negra que al final pues la estamos viendo en dos dimensiones, pero que son tres dimensiones, ¿vale? Que va en profundidad también. Entonces, cuando estamos como espectadores viendo esto como diseñadores de iluminación, hay una serie de relaciones, que yo esto lo aprendí de un teórico del diseño que se llama Rudolf Arnheim, que es un alemán que hizo un libro sobre diseño. En alguna charla he presentado su libro en otro programa, y habla de lo que se llama esqueletos de tensión. Yo no sé si habéis oído hablar de esto, pero es muy, muy interesante y tiene una repercusión enorme en el trabajo en escenario. ¿Qué es esto de los esqueletos de tensión y tal? Bueno, pues la idea es muy clara. Cuando uno ve una figura, cuando uno ve una formación, una composición, cada punto de esa composición, en función de los límites, fijaros si me veis ahora en cámara, estos son mis límites, ¿no? Pues si el punto está acá, si el punto está allí, si el punto está allá, esto hay una dirección de movimiento, cierta dinámica que hace que tu tensión, tu mirada, tu forma de interpretar la imagen siga un recorrido, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que el símbolo de Lighting Adults, evidentemente hay cierta tensión que se está empujando la vista hacia ahí, ¿no? Pues lo mismo ocurre en escenario y fijaos que aquí yo lo he dividido en colores para que veáis un poco la importancia que tiene cada punto, ¿no? En escena, el centro, que es ese gran círculo amarillo, es sin duda el mayor punto de tensión, ¿no? Donde se concentra las dinámicas más fuertes en un escenario. Si un actor está en el centro, si un cantante está en el centro, si hay una acción, una performance, si hay un efecto en el centro, siempre va a tener mucho más impacto que cualquier otro lado, simplemente por cómo funciona nuestra visión, por cómo funciona la composición, por cómo entendemos el lienzo. Evidentemente esto se puede trucar, ¿no? En el momento en el que no vemos el espacio ya, no podemos delimitar el espacio porque desaparece en la sombra, en el negro, pues entonces podemos trucar esta sensación y que algo que esté en un lateral nos parezca que está en el centro, viceversa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es importante entender esto porque al final del centro veis que van saliendo esos nodos, ¿no? Que al final crean una serie de dinámicas visuales que se pueden reproducir también. Si uno piensa en cabezas móviles, por ejemplo, ¿no? Pues al final la famosa arquitectura visible de la luz, ¿no? Que es tener un poco de humo, un poco de niebla y ver el haz, pues veréis que muchas de esas líneas, de esos nódulos, ocurren en la mayoría de diseños que podéis ver con cabezas móviles, ¿no? Donde se marcan claramente los haces en esas dinámicas que veis ahí, ya sea abriéndose, como lo tenéis desde arriba hacia abajo, o ya sea abriéndose desde abajo hacia arriba, ¿no? Expandiéndose. ¿Y por qué esto? Bueno, es muy curioso, porque nosotros tenemos la naturaleza propia de la luz es el cuadrado inverso de la distancia, ¿no? Que hablamos siempre, la luz es un cono, ¿no? Que se expande. Y nuestro ojo funciona un poco a la inversa, es decir, vemos como la luz viene de un punto y se expande hacia nosotros, se abre hacia nosotros, ¿no? Y esta dinámica de perspectivas, donde la luz se comporta de una manera radicalmente opuesta como nuestro ojo la ve, y esa interpretación que tenemos como espectadores de lo que tenemos delante, hace que estas dinámicas de apertura
tenga más sentido y tenga más fuerza que otras dinámicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cenital, tenemos luces cayendo directamente, ¿no? Rectas, vamos a tener mucho menos peso visual, mucha menos fuerza, mucha menos tensión dramática, porque ni nuestro ojo ni la luz están, o sea, reman a favor de esa idea, ¿vale? Estamos de alguna manera trucando la manera natural, la manera orgánica, esencial que tiene la luz de manifestarse. Entonces tenéis esos puntos amarillos como los más importantes y veis que hay una serie de cuadrantes que tenéis ahí, ¿no? A, B, C, D, E, F y arriba del 1 al 6. ¿Qué es eso? Bueno, pues es interpretar también cuál es el rol de la posición o el rol del tiro en el eje horizontal, que es ese que tenéis con letras, y el eje vertical, que es el eje de altura, ¿no? Y tenéis que daros cuenta que el eje horizontal, el eje que tenéis con letras, va modificándose a medida que uno se va metiendo dentro del escenario en profundidad, porque eso se va achicando el escenario, ¿no? Se va haciendo más pequeño por temas de perspectiva. Y lo mismo con la altura, al final las alturas lo que van a lograr es que como la acción siempre está abajo, siempre está en el escenario, todo aquello que se ilumina la parte más baja, es decir, del cuadrante del medio, entre 3 y 4 hasta abajo, va a tener más importancia que el cuadrante de arriba. Y de ahí que veáis cómo los puntos púrpura tienen una enorme fuerza, ¿no? Porque al final esos puntos púrpura van a tener mucha presencia en escena. Fijaros que inmediatamente si estáis pensando, bueno, vamos a imaginarnos una escena, pues claramente veis al cantante en el punto amarillo, a un guitarrista en el punto de la izquierda o de la derecha púrpura, al bajista en el otro lado y al batería detrás, ¿no? Son como los puntos clave y esto tiene una razón de ser y es esta, ¿no? Que realmente esos puntos están muy claramente definidos, por eso normalmente se pone una tarima de batería para que esté un poco más alto, fijaros cómo cuadra con ese cuadrante más o menos en el C3, más o menos C3, D3. Entonces es muy interesante cómo además hay una relación, que veis esas líneas púrpuras que van un poco delimitando el camino, la dinámica que puede tener el artista que puede seguir la luz también. Es decir, ese guitarrista que está en un lateral va a poder irse al extremo, la parte de delante del escenario, del proscenio, donde va a tener que tener luz, y va a ir a la parte de atrás alguna vez a interactuar con el batería, donde va a tener que tener luz también. Y esto ocurre en todos los ámbitos de la escénica, ocurre en danza, ocurre en teatro, al final no son puntos fijos que se van a quedar ahí en escena todo el rato, sino que interactúan. Y os fijáis también que los colores van cambiando a medida que se va subiendo, pero siempre hay ese triángulo que es a lo que nos lleva el escenario, siempre achicarse hacia atrás por la perspectiva, y veréis que en azul en altura pierde importancia, pierde el tamaño, se hace más pequeño, pierde importancia en escena, pero sigue siendo importante en los dos laterales, estamos más o menos en la mitad del escenario, podríamos pensar, y la parte de arriba, y a medida que va subiendo, pues pierde fuerza, pero sigue estando muy presente porque, fijaos, en el centro, arriba de todo, ese círculo marrón, normalmente ese es un centro de escenario donde ponemos luminarias. A veces pones una luminaria justo en el centro, una contra que te marca una perspectiva muy clara y marca un punto de referencia para todo el diseño, todo lo que hay detrás, las simetrías alrededor, o puedes poner un aparato a cada lado y crear la idea de centro de una manera diferente. Es decir, todas estas líneas se van a ir trazando no solo a través de la acción que tiene que ser iluminada, sino a través de las propias luces, de los propios proyectores que van a hacer su propio tiro, ¿no? Nos decía Paco hoy la importancia del espacio, la importancia de la dimensión, la importancia del tiro de una luminaria, ¿no? Cuánto nos va a cubrir, cuánto nos va a abrir, cómo se van a mezclar entre ellas, cómo se van a homogeneizar. Bueno, todas estas líneas de expresión que tenéis aquí, que al final es de lo que se trata, os va a ayudar a diagramar, ¿no? Esto es algo de lo que yo insisto mucho en el libro, esto de la diagramación, y es un concepto que llega de la arquitectura, ¿no? Los arquitectos trabajan mucho bajo este punto de vista. Hay un concepto que se llama la euritmia, que no sé si habéis oído hablar de él, que es un concepto arquitectónico donde, bueno, pues se hablaba siempre de estas proporciones matemáticas que hacen que haya una sensación, al ver un edificio, al ver un templo, una sensación de que a pesar de que a veces están falseadas, ¿no? Las perspectivas, pues la sensación de que son las dimensiones correctas, las proporciones correctas, que el espacio está trabajado de la manera correcta, a pesar de que a veces usamos trucos para que dé esa sensación en la distancia, ¿no? Pues esa eurimia, como veis aquí, se puede aplicar perfectamente al escenario y os ayuda también a diagramar ideas, ¿no?
Veis que ahí tenéis unos cuadrantes, que son esas líneas rojas, ¿no? Tanto verticales como horizontales, que os está dando ahí pues 9 cuadrantes, ¿no? Como 9 rectángulos que os dan la idea de voy a trabajar la luz en esta área, en esta área, en esta área más arriba, y a la hora de determinar qué luminarias van en cada sitio, pues es importante también tener esta idea de la diagramación para saber por dónde andas, ¿no? Esto, fijaos que se ha dicho mucho, yo recuerdo a Stanley McCandless, por ejemplo, en su método, habla de este concepto, pero no desde esta vista, habla de él desde arriba, ¿no? Entonces viene una serie de espacios en el escenario visto como planta y divide en cuadrantes. También, si no me equivoco, dividí en 6 cuadrantes. Y es interesante porque, claro, él creaba un método para un momento en el que mayoritariamente se iluminaba desde arriba y, por tanto, tener la visión desde arriba, la visión de planta era lo más importante y sigue siendo importante porque al final el diseño se presenta así, ¿no? Como una parrilla, una planta desde arriba. Pero es importante siempre tener el punto de vista del espectador, que al final es lo que cuenta, ¿no? Estamos iluminando para ellos o para ellas, y sobre todo entender qué dinámicas, qué tensiones, qué fuerzas se desarrollan en el espacio para que a la hora de iluminar siempre rememos a favor, siempre empujemos a favor de esas dinámicas y no en contra. A veces nos pueden dar alguna sorpresa negativa el usar unas dinámicas que van totalmente en contraposición a lo que es un escenario estándar, más o menos estándar. Ya sabéis que a partir de aquí podemos romper las reglas todo lo que queramos, ¿no? Bueno, yo os quería hablar de eso porque es algo que, nuevamente, yo sabéis, intento hablaros de cosas que no se cuentan normalmente. Uno pues estudia luminotecnia, estudia diseño de iluminación y luego se encuentra un poco al toro, ¿no? A la situación, al desafío, a encontrarse en medio de un escenario y tener que resolver, ¿no? Entonces, es muy interesante, a mí me hubiera gustado, ¿no? Lo hablo con muchos diseñadores a raíz del libro, me hubiera gustado, pues, poder tener ciertos parámetros, sobre todo a nivel de entender metodologías, flujos de trabajo, composición, para salvar mucho tiempo, ¿no? Perdido en probar cosas, ¿no? Que hay que experimentar igual, pero no es lo mismo experimentar con una cierta base que hacerlo sin más conocimientos, ¿no? Lo que os recomiendo es esto, que os suscribáis a nuestro pequeño culto. Ya sabéis, yo soy muy freak y hablo mucho de este tema. Aquí mismo, mientras me estáis oyendo hablar, yo creo que debe estar por aquí el botón de suscribirse en YouTube. ¿Y por qué suscribirse? Bueno, pues porque os va a ayudar a compartir esto con otros y sobre todo va a ayudar a que el propio canal pueda llegar a más gente, ¿no? Si os ha gustado, si veis que es interesante que otra gente escuche cómo se trabaja la iluminación desde diferentes puntos de vista, no solo desde el ámbito técnico, sino también desde el ámbito narrativo, pues aquí estamos para ayudar en eso. La verdad es que me gustaría hacer programas con más frecuencia, la verdad me cuesta bastante porque uno vive de otras cosas, pero la verdad es que lo disfruto mucho, sobre todo cuando están amigos y amigas, como fue el caso de Paco. Y bueno, pues tenéis además la opción, ahí lo veis, de registraros al newsletter para bueno, pues, seguir al tanto de las cosas que hacemos. La verdad es que hace mucho tiempo que no enviamos newsletter. Y también pasaros por la tienda si queréis para comprar el libro. Yo lo tengo por acá, de los pocos que quedan. Lo enseñó Paco también, aquí lo tenéis. Y bueno, pues habéis una edición limitada, cada uno con su número. Y estoy muy contento de que se haya podido editar a todo color, en un formato tan grande. Mucha gente me dice, pero ¿cómo? Pero es enorme cuando me ha llegado. Pensaba que era más pequeño. Sí, es bastante grande, lo veis aquí. Pero es interesante, es necesario, porque, bueno, pues al final cuando uno se va a algunas de las imágenes a pantalla completa y gráfico, pues como veis, se agradece bastante que el libro sea grande y generoso en el formato. Bueno, lo tenéis ahí en la página web de lightingandes.com si a alguien le interesa. Si lo habéis leído y os ha gustado, os agradezco mucho que lo recomendéis también. Y sobre todo os agradezco el cariño que me dais cada vez que me veis en un lado u otro hablando del libro. Me parece muy interesante que no solo estudiantes y docentes me hablen de él, sino diseñadores y diseñadores de iluminación con muchos años de experiencia, gaffers en el caso de Paco, bueno, que me digáis que os ha ayudado, que os ha dado un punto de vista diferente, que había cosas que no habíais pensado, que os ha ayudado a refrescar o a dar sentido a cosas que ya hacíais. Bueno, es muy bonito, de verdad, yo lo disfruto mucho, que seáis así de amables con las cosas que hago. Y nada más,